Buenos días, Buenos Buenas días. tardes, profe. ¿cómo están? Qué pena la demora, tuve problemas de autenticación. El lunes se cayó la autenticación de Zoom online, ¿sí vieron la noticia? No sabía. Después No, de nuestra tampoco clase sabía. a nivel mundial, todo puede fallar. Solo la online, si la gente abre la aplicación, sí funcionaba bien. Pero si abría la página web para autenticarse, que lo mandara a la aplicación, entonces no funcionó desde las 8 y algo. De antes de las 8. De hecho, a mí me costó entrar a la siguiente clase el lunes, a la de las 8. Bueno, ¿qué opinan de la primera pregunta? Ah, mentiras. Esta. ¿Con qué está relacionado el momento de inercia? Ah, Ajá. Es decir, nosotros, no sé si después de que vieron el material entendieron por qué les decía que está muy parecida todo lo de inercia con el centro de masa, ¿no? Nosotros en centro de masa teníamos unas ecuaciones, por así decirlo. Aquí tenemos la masa total, uno sobre la sumatoria de todas las masas. Y acá teníamos una serie de sumatorias de cada una de las posiciones por cada una de las masas, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del momento de inercia de masas puntuales, es decir, muy parecido a como lo tenemos acá, nosotros tenemos una cosa como esta. Nosotros tenemos un centro de masa de inercia, pongamos alrededor del centro de masa también, podría ser. ¿Sí? Solo que el significado de las dos ecuaciones es un poco diferente. Esta es la posición en donde está la masa por la masa, por así decirlo, su peso. Y no importa desde donde yo lo mire, siempre me va a dar el mismo centro de masa. ¿De acuerdo? O sea, si yo lo miro en el centro de masa, me va a dar cero. Si lo miro desde el inicio de una barra, por ejemplo, me va a dar un medio de la longitud de la barra. Si lo mido desde, no sé, un cuarto de la barra, me va a dar que está en el siguiente cuarto. Es decir, siempre me va a apuntar a la posición del centro de masa. ¿De acuerdo? Esta sí es diferente. Cuando yo lo mido, esta distancia x sub y es desde donde está rotando. Y entonces me va a dar resultados completamente diferentes. Es decir, si yo lo mido desde el centro de masa, posiblemente me dé su momento de inercia más bajo. Porque casi siempre, bueno, siempre en los objetos el punto donde hay menos resistencia a rotarlos es desde su centro de masa, es cuando nos paramos en ese centro de masa. Si nos paramos en una esquina, es un poco más difícil rotarlo. Yo le puedo decir a usted, bueno, rote un cilindro de gas de pie. Fácil, ¿no? Usted llega y casi toda la masa está concentrada sobre el cilindro. Entonces usted llega y lo rota aunque queda 100 kilogramos. Acostado, fácil. Usted llega, lo acuesta o lo puede levantar, de hecho, si es capaz de levantar los 100 kilos que pesa un cilindro de gas, uno más pequeño entonces, y comienza a darle vueltas. Un poco más difícil, pero lo puede hacer. Ahora hágalo desde un borde. Literal, levante desde un solo borde un cilindro que pesa, así sea 40 kilogramos, puede llegar a ser difícil y comienza a darle vueltas. ¿De acuerdo? Es una definición un poquito diferente porque esta posición depende desde dónde yo esté midiendo la inercia. Aquí estoy diciendo que la estoy midiendo desde el centro de masa cuando yo le coloco sub cm, pero podría ser otro, podría ser desde una esquina, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces el significado es un poco diferente, pero matemáticamente muy parecido. Tanto que yo podría llegar a recordar que yo puedo llegar a hallar el centro de masa como una integral. Espera, de hecho aquí le puse X. Acá le puse X. ¿Ok? Y la manera de resolver estas integrales es muy similar.
porque el truco o la maña o la dificultad es casi la misma, es encontrar un buen diferencial de masa y encontrar el valor de la densidad del ejercicio. Entonces son bastante similares. ¿Ok? O sea que de la segunda pregunta, hagan su mejor suposición. A ver, Ajá. Cuando nosotros hablamos del momento de inercia, es la dificultad de un objeto para rotarse, la medida de la dificultad, y la masa es la dificultad, la medida de la dificultad de un objeto a trasladarse. ¿Listo? profe, Entonces, si eso no lo la masa, señor. qué pena, es que a mí no me quedó claro algo que dijo ahorita sobre el momento de inercia, de que ese es el momento de inercia del centro de masa. O sea, Esto ¿por qué? es completamente, ¿cómo se dice? Autoritario. O sea, yo puedo calcular el momento de inercia, yo puedo calcular, lo pongo así, puedo calcular infinitos momentos de inercia de un objeto. Porque es que si es una sola barra, ¿no? Que es una sola dimensión, que es mucho más sencillo, yo podría llegar a rotarla desde el L igual a cero hasta L. ¿Sí? Infinitos. Ahora póngale dos dimensiones. Si es un objeto como una placa metálica, yo podría llegar a rotarlo en puntos infinitos en una cuadrícula y aparte en qué ángulo está atravesando el eje de rotación. Podría Ah, o rotar la sea, barra cuando está parada, podría rotarla cuando está así, podría rotarla en una vale. diagonal. O sea, que los distintos momentos de inercia dependen es del eje de rotación de... Totalmente, del eje de rotación. Ah, vale. El menor momento de inercia, yo le garantizo va a pasar por su centro de masa. Falta ver en qué eje, ¿no? Eso sí no hay como una ecuación o un teorema, pero si yo calculo el momento de inercia en el centro de masa, en algún eje particular, seguro que iba a encontrar también el menor. Ah, listo, profe, gracias, ya me quedó claro. Listo. No sé si se imaginen ustedes coger un cilindro en serio de un borde y empezar a darle vueltas. Es mucho más difícil que si yo lo cojo desde su centro de masa. Lo he hecho, profe, lo he hecho. Ah, bueno, listo. ¿Qué opinan de este? Es que les estoy dando todas. ¿Listo? Completamente falso. El momento de inercia no es único. De hecho, hay muchos objetos que pueden llegar a tener el mismo momento de inercia. Yo calculo el momento de inercia con todo el detalle y me da 30. ¿Cuántos objetos les va a dar 30 también? Muchos. Y es la misma dificultad para rotarlo. A cada uno de los objetos sí tiene el mismo momento de inercia. Ok. El cálculo de los momentos de inercia de sólidos involucra las mismas consideraciones de cálculo del centro de masa porque los integrales son muy similares. Creo que debo dejar de hablar tanto. O sea, en esta sola explicación creo que ya hasta ahí llegó material. Bueno. Eh, no sé si alcanzaron a revisar el momento de inercia que está, perdón, el momento de inercia no, el material que está en el de apoyo. No, yo no lo miré, profe, la verdad. Bueno, ese material tenía cosas como, una foto, esta. Ok, son diversos cálculos para momentos de inercia de algunos objetos. Entonces, miremos rápidamente cuando yo digo, por ejemplo, ese cilindro. Sí, este cilindro tiene dos dimensiones características, tiene un radio o un diámetro y tiene una altura. Pero ¿por qué aquí en el momento de inercia no aparece la altura? Aquí tampoco aparece la altura, aquí tampoco aparece la altura. Acá esta placa va a tener una dimensión A, B y posiblemente tenga una altura C, pero aquí no me aparece la altura. Aquí en esta barra no me aparece el radio. En esta esfera, bueno, es muy difícil saber, ¿de acuerdo? Olvídense de las esferas. Pero estas figuras en general. Pues eso no tiene que ver porque está girando igual, digamos que en todo el eje de la altura, o sea, Exacto, donde yo ponga mi eje de referencia pasa algo muy similar con el centro de masa, ¿no? Cuando nosotros teníamos el centro de masa y queríamos calcularlo del triángulo, por ejemplo, por ahí lo hicimos,
nosotros no teníamos, para cuando calculábamos la distancia de X, es decir, cuando le ponemos la letra A, por ejemplo, no teníamos una respuesta que tenga que ver con B, que era la altura. ¿Ok? Entonces pasa algo muy similar. Si nosotros tenemos una rotación a lo largo del eje Y, supongamos que este es el eje Y, no vamos a tener una medida característica de ese eje. Es decir, no vamos a tener en cuenta la altura del cilindro. Me da simplemente mr cuadrado o medio de mr cuadrado o una combinación de las dos. ¿De acuerdo? Mira algo interesante. Yo le garantizo algo. Usted coge este cilindro, de pronto lo exagera un poquito más, es decir, lo hace más largo y lo pone a rotar alrededor del eje de este eje, el eje perpendicular, y le da este resultado. O sea, esta barra delgada y este cilindro son exactamente lo mismo. Exactamente igual. El mismo momento de inercia. El mismo objeto, perdón. Diferente momento de inercia. Acá no es importante lo largo que sea el cilindro. Acá no es importante el radio que tenga ese cilindro. ¿De acuerdo? ¿Dónde estaría de pronto o sea, no es importante, es un poco, sigo teniendo la masa, ¿no? Sigo teniendo que rotar la masa que tenga ese cilindro. A que si yo tengo uno de 1 metro a uno de 5 metros, pues voy a tener mucha más masa. Pero que esté la medida de la altura, no. Simplemente está representado por la masa, no más. ¿Ok? Listo. Si se tienen dos objetos idénticos en posiciones simétricas, con respecto a un eje de rotación, se podría decir que el momento de inercia es cero, pues sus contribuciones se cancelan. ¿Qué opinan? O no sé si entiendan a qué se refiere con posiciones simétricas respecto a un eje de rotación. Yo no entendí muy bien, profe. Yo tampoco lo comprendí bien, profe. Eso. No se cancela nada. Dos objetos simétricos respecto a su eje de rotación. Listo. Dos planetas, por ejemplo, rotando uno alrededor del otro. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia? Yo puedo llegar a decir que este momento de inercia, esta contribución, ¿se va a cancelar con esta? No. ¿Por qué no? Porque, no sé, no se cancela. ¿Cómo? ¿Por qué se va a cancelar? Pero su centro de masa se cancela, ¿no? Es decir, si yo voy a Ah, calcular ahí, además señor, así, pero ahí como está a una distancia, pues no pasaría nada. por eso les digo, el centro de masa también está a una distancia, ¿o no? O sea, el centro de masa es el eje de rotación. El eje de rotación es el centro de masa, básicamente. Sí, pero bueno, como está a una distancia del eje de rotación, pues no se cancela ni nada. Pero el O sea, centro de masa también lo veamos como la distancia, ¿no? La distancia desde tal hasta tal punto y aquí llega a cero, por ejemplo. O sea, porque es que en el momento de inercia no puede llegar a cero nunca, por así decirlo. listo. ¿Pero por qué? Bueno, esa dificultad para rotar, de hecho, no es como la posición cuando yo, ¿cómo decirlo? Cuando yo llegaba y medía la posición de las partículas o la distancia de las partículas, yo podría llegar a tener valores negativos. ¿Sí? Acá no, porque acá nosotros la ecuación la estamos cambiando de un r a un r cuadrado y también la de arriba. Así que es imposible llegar a tener valores negativos. ¿Ok? Lo que quiere decir que cualquier contribución simplemente se suma a la inercia. Aquí yo podría llegar a mirar estas partículas eh, que tengo y podría llegar a decir, bueno, aquí tengo la masa por el radio al cuadrado 2 veces y sería correcto. Mientras que en el centro de masa yo decía, tengo menos la masa por el radio más la masa por el radio es igual la masa, es igual el radio y esto me da igual a cero. Pero acá no, acá tengo las contribuciones al cuadrado. ¿Sí? Ah, listo, profe. Ok. Listo. ¿Qué opinan del material de apoyo revisado si se tienen dos cilindros de las mismas dimensiones y materiales, uno sólido y uno hueco? Se podría concluir
que el momento de inercia del cilindro sólido es la mitad del hueco, como lo sugieren las ecuaciones, o hay alguna consideración adicional a tener en cuenta. Es decir, este es el del hueco, cascarón delgado, y ese es el del cilindro sólido. Mejor, ¿cuál es mayor? Esa es la única pregunta. ¿Cuál tiene mayor momento de inercia? El que está vacío. ¿Todos de acuerdo? Lo que dice ahí sí, pero me parece muy raro porque no debería tener más el otro porque pues tiene más masa o sea, ahí que contribuye al momento de inercia. Bueno, también es cierto, o sea, puede que esté un medio, pero tiene más masa el otro. Así que Ajá. podría ser mayor. De hecho, en algunos cálculos de ciertas cosas, por ejemplo, bueno, algunas cosas de física como gases o cosas por el estilo, casi siempre se desprecia es lo que aquí se está teniendo en cuenta. Es decir, yo llego y calculo cuánto es el área, la masa que hay en un cilindro delgado y es despreciable con la volumétrica. Porque yo llego y abro mi cilindro delgado, es decir, un termo, y lo expando en su longitud y me va a dar una cierta medida que yo puedo llegar y ocupar en una mesa. ¿Ok? Sin embargo, el líquido que está contenido en el termo, si yo lo expando en su ancho de la lámina del termo, estoy seguro que me va a dar una dimensión muchísimo más grande. Me va a dar un área, no sé, unas órdenes de magnitud superior. O sea, cuando digo órdenes de magnitud es, me da a la 10 o a la 100 o a la 1000. ¿De acuerdo? O sea, estas son las órdenes de magnitud. Entonces, que yo pueda llegar a comparar el área de una cascarón con el de un volumen, no, no hay nada que ver. El área la masa del cascarón y por lo tanto el área que yo podía llegar a hacer de pequeñas capas es mucho más pequeña que la del sólido. ¿Listo? Entonces sí son dos cosas. Puede ser que el delgado sea el doble en la ecuación, pero las masas van a ser de orden de magnitud diferentes. Totalmente. Si tenemos una masa superficial a una masa volumétrica, eso ya es otra cosa, completamente aparte. ¿Listo? Listo, Listo, profe. profe. Ok. Listo. Vale. Comprobemos uno de estos cálculos entonces. Comprobemos, sí, este. O sea, debería darme un tercio de la masa por L cuadrado. ¿Sí lo ven? Por acá está. La barra en uno de sus bordes. Y es bastante sencillo. Entonces, lo primero sería dibujar la barra. ¿Listo? Y eso es lo que yo necesito. Simplemente la barra con su única dimensión. De hecho, yo podría llegar a meter las otras, pero no va a hacer nada en los cálculos, al fin y al cabo. Yo voy a hacer simplemente una integral en X. Cuando yo haga la integral en Y, no tiene ningún sentido. De hecho, yo tengo que hacer la integral a lo largo del eje que voy a rotar. Yo puedo llegar a hacer la integral en Y porque está permitida, no hay ningún problema, pero la integral en Y no está en el eje de rotación. Es decir, mi eje de rotación estaría en Y. ¿Ok? Yo no puedo llegar a hacer una integral en Y y llamarlo momento de inercia a lo largo de Y. Sería el momento de inercia a lo largo de X o de Z, pero no va a ser en Y. ¿Listo? Entonces yo defino mi eje de rotación alrededor del eje Z, por ejemplo. Es decir, esto va a rotar con una cierta velocidad angular o aceleración angular o lo que yo quiera.
¿Listo? Otra cosa, este objeto ya tiene ese momento de inercia, esté rotando o no esté rotando. Y los infinitos momentos de inercia, ¿de acuerdo? Un objeto no deja de tener el momento de inercia solo porque no se esté moviendo. Cuando yo cojo una barra, por ejemplo, y la fijo, le pongo un clavo en un punto, ya él automáticamente pues, va a perder acceso a todos los momentos de inercia y solamente le va a quedar uno, el de la barra cuando está fija en un punto, ¿de acuerdo? Y no importa si ella está rotando o no, ya tiene esa dificultad de rotar. O sea, lo digo porque eventualmente de pronto lo vamos a utilizar ese concepto. Listo. Mm, Creo que ya tenemos todo lo que necesitamos. Lo único sería definir mi ecuación. Aquí sería mi momento de inercia. Vamos a alrededor del eje Z. Y algo por el estilo. Bien. Acá recordemos que para trabajar este diferencial de masa, nosotros que tenemos que primero hablar de la densidad, ¿cierto? En este caso nosotros vamos a tener una densidad ρ, es decir, una densidad de masa sobre volumen, aunque aquí lo que tenemos exactamente no es volumen, tenemos es una densidad que como siempre la podemos descomponer como un área y una longitud, dos dimensiones por una, o tres dimensiones, no longitud por longitud por longitud, lo que a mí me interesa. Y la relación que vamos a tener es entre esa longitud, por lo tanto la densidad va a ser densidad lineal. ¿Listo? De ahí podemos sacar mi diferencial de masa. A mi diferencial de masa, si yo cojo esta longitud y la mando para el otro lado, va a ser mi densidad lineal por dl. Aunque aquí ya tengo un dl que es el... Voy a dejarlo como dl o dx. Cualquiera. Cualquiera de los dos. Profe, disculpe. Señor. ¿Ese símbolo que utilizó ahí no es para la densidad superficial o no importa? O sea, Ay, sí, 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 sí. Tiene toda la razón. Es lambda. No sigma. Ok. Listo. Ahora sí. Como quien dice, no es, pues, importa o no entre nosotros en confianza. No, pero es lambda. Ok, esa es la densidad lineal. Listo. ¿Qué utilizamos acá? ¿De L o de X para no perder la convención? Lo que sea, profe. Creo que da igual, ¿no? O sea, se entiende la idea. Bueno, listo. Démoslo con DL para ver. Ok. Entonces, ya. Eso estaría todo, ¿no? Tengo mi DM. ¿Me falta algo? No. Y tengo mi densidad lineal. ¿Listo? Esta sería la ecuación y esta sería la otra ecuación. No necesito nada más. Igual creo que voy a escribir la masa como la masa mayúscula para mantener un poco la convención. Bueno, voy a reemplazar, así que yo tendría aquí mi momento de inercia igual a la raíz de. Ya no tenemos R, ya no tenemos una ecuación general, vamos a tener una L minúscula porque estamos integrando a lo largo de la longitud, ¿de acuerdo? Es decir, mi longitud de la barra. Así que aquí tenemos un L cuadrado por, si quieres reemplazamos por pasos. Densidad por dentro. ¿Listo? Ok. Mi densidad, como siempre, la tengo disponible. Masa sobre la longitud total. Voy a colocar la masa mayúscula. Y la longitud total, mayúscula también, no es el dl pequeño que puede llegar a cambiar, ¿no? Por dl. Listo. De hecho, en la anterior y en esta definitivamente yo ya podría colocar los límites de la integral. ¿Desde dónde hasta dónde debería integrar? De 0 a L. De 0 a L. Y casi que ese límite de la integral es todo lo que me me fue la palabra. ¿Particiona?
me hace este problema particular, ¿de acuerdo? Lo hace particular porque si yo lo hago desde 0 hasta L, lo estoy haciendo desde un borde. Si lo hago desde, de hecho, si lo hago desde L hasta 0, lo estoy haciendo de otro borde y me debería dar el mismo resultado. Si lo hago desde menos L medios hasta L medios, lo estoy haciendo desde el centro de masa. ¿Sí? Si lo hago desde menos un tercio hasta 2 tercios, lo estoy haciendo en una ubicación más o menos por acá. O sea, dependiendo de dónde esté mi límite de la integral, yo estoy particularizando, ahora sí me salió, el eje de rotación en el punto que yo quiera ya haber hecho mi momento de inercia. Entonces, para este en particular, es desde 0 hasta L. Listo. Ok, ¿cuál es la integral de L cuadrado con respecto a L? L al cubo sobre 3. Tal cual. De Listo. 0 a L, profe. Ah. Listo. Así que reemplazo. Yo reemplazo por L menos reemplazo por 0 que me va a dar 0. Así que no vamos a tener límite inferior. O sea, no vamos a tener reemplazo de límite inferior. Y ya. Nos queda acá L a la 3 sobre 3. ¿Listo? Puedo cancelar este L con una de estas L. Me va a quedar 2. Es decir, vamos a tener aquí la masa. La masa por L cuadrado sobre 3. ¿Listo? Listo, profe. Revisemos cuánto nos da y es exactamente lo que nosotros ya teníamos en el material de referencia, un tercio de la masa por L cuadrado. De hecho, estas integrales de cilindros también se pueden llegar a hacer y no son tan complicadas, pero no son tan complicadas si no se hacen en cartesianas. Es decir, usted tiene que mirar la integral más como un barrido, ¿sí? Normalmente aquí usted puede llegar a hacer dos cosas. Definir su diferencial como un área, es decir, definir el área del círculo y mirar que esa área del círculo puede llegar a disminuir, desde que va desde 0 hasta R, o sea, se hace el área del círculo literal por una variación de dr. O puede llegar a hacerla un poco más general, como un punto, simplemente un punto que usted va a variar desde 0 a 2pi y aparte lo va a variar en R, lo va a hacer crecer. Entonces, dependiendo de cómo usted haga su diferencial, puede salir un poquito más fácil o difícil, pero definitivamente es una integral pues que no sé si ustedes han hecho alguna vez. Los que estén viendo cálculo 2 y ya han visto esa parte. Ah, no, eso es cálculo 3, integral de volumen. Integral doble. Aquí se puede olvidar usted de la integral doble de pronto. O sea, sí hay un pedacito que le tiene que hacer una integral doble, pero no creo que salga muy complicado. Pueden verlo después, pero yo creo que por fuera de clase. O sea, si las quieren ver, las podemos intentar hacer. ¿Sí? Pero tanto como en clase, en algún punto sí nos va a tener que salir una integral doble. O al menos un diferencial que no sea un punto, sino que sea un anillo, básicamente. Es complicado de pronto de entender. O sea, un diferencial de anillo, que el anillo va creciendo, es mejor que lo expliquen, que lo vean en cálculo. Pero se puede intentar hacer con los que lo quieran ver. Bueno, hagamos este. Es decir, revisemos este resultado, más sencillo. Y podemos revisarlo simple y llanamente cambiando los límites de la integral. Es decir, no necesito volver a hacer todo el proceso. No necesito volver a hacer la integral. Todo lo que necesito hacer es volver a evaluar esto, pero desde otros límites. Entonces, cuando yo digo que hagámoslo, es simplemente trasladar aquí mi eje de rotación al centro de masa. ¿Ok?
Y si yo traslado mi rotación del centro de masa, ¿desde dónde debería integrar? De 0 a L medios. ¿De 0 a L medios? ¿Seguro? Si yo hago de 0 a L medios, de hecho estoy cambiando mi ejercicio. O sea, estaría borrando esto. Esta es la nueva barra. ¿Qué quiere decir que no hay masa antes? Ah, entonces de menos L medios a L medios. Tal cual. ¿Listo? Ok. Voy a sacar ese 3. Bien. Aquí tendría entonces L a la 3 y tengo acá otra cosa. ¿Cuánto es 2 a la 3? 8. 8. Listo. Entonces, límite superior menos el límite inferior. Y aparte, yo voy a reemplazar este L a la 3 por menos L medios. Y acuérdese que ese es un polinomio impar, así que él va a cambiar o sea, me va a recibir ese menos, ¿de acuerdo? Vamos a tener menos, por menos da más, por menos vuelve a dar menos. L tercios sobre 8. Profe, disculpe, ese menos L medios, ¿de dónde sale? ¿Cuál? El de... ¿Este Ese, sí, señor. o este? ¿Los El dos? no, el negativo. Ah, ok, porque es la distancia que nosotros tenemos desde este punto hasta el centro de masa. O sea, es este L medios. ¿Ok? O sea, nosotros vamos a tener una integral. Mire, si yo llego y tengo mi eje de rotación como lo tenía antes, mi integral va desde que la masa comienza en 0 hasta que termina en L. ¿Sí? Si yo lo muevo aquí a 1/3, por ejemplo, este sería mi nuevo eje de rotación, entonces mi integral va desde menos 1/3 hasta 2/3, que sería lo que hay hasta acá. ¿Ok? O sea, mi eje de rotación también es mi límite de la integral o mi eje de referencia. No es como en el centro de masa en donde si yo calculaba desde aquí, el centro de masa me da donde está la X. Si yo calculaba aquí, el centro de masa me da donde está la X. Si yo calculo aquí, el centro de masa me da donde está la X. Si yo calculo por acá, desde mi eje de referencia, el centro de masa me sigue dando donde está la X. Acá no. Acá voy a tener diferentes momentos de inercia dependiendo de dónde yo coloque a rotar o no el objeto. Entonces yo lo puedo colocar a rotar acá, acá o aquí. Si yo lo hago acá, mi eje de referencia, mi referencia donde comienza la masa es en menos L medios, desde este eje de rotación, y viene acá, pasa por 0 y termina en L medios. De ahí viene el negativo. Ah, listo, profe, muchas gracias. ¿Sí quedó claro ya? Sí, sí, señor. ¿Listo? Entonces, nada, aquí vamos a tener exactamente una suma. Yo sé que era un polinomio de la 3, pero mire cómo nos terminó dando la cosa. Aquí lo que vamos a tener es L tercios 8 más L tercios 8. De hecho, esperen un momentico. No sé si alcanzan a ver que algunos de ellos ya se les coloca la convención de centro de masa. ¿Sí? Porque pasa por su centro de masa, el eje de rotación. Este no. Entonces se le coloca normalmente el eje alrededor del cual pasa. Pero si pasa por el centro de masa es bueno colocarlo. Vamos a utilizar esa convención después. Bueno. Ok. ¿Qué resultado obtenemos de aquí? L al cubo sobre 4. ¿Cómo? L al cubo sobre 4. Ajá, tenemos un octavo más un octavo, es decir, un cuarto, ¿cierto? Bien. Podemos llegar a cancelar este L con este L cubo, me da tercios. Y me queda 3 por 4, 12, es decir, M por L doceavos. Profe, y arriba le queda cuadrado, no al cubo. ¿Dónde? Ah,
¿Cómo lo dije? ¿Lo dije cubo o dije cuadrado? Creo que dijo cubo. Ya, pues. Listo. Y ese es el momento de inercia que nosotros tenemos acá reportado en esa tabla. Exactamente el mismo. Ok. De hecho, hay un truquito también para hacer estas barras. Porque una barra no es otra cosa sino una barra delgada que se repite infinitamente. Entonces, el diferencial es el resultado anterior. O sea, si quieren ver el de la barra, es usar un diferencial de tipo barra. De la placa, perdón, es usar un diferencial de tipo barra. O sea, es mucho más sencillo hacerlo así y por eso los resultados se parecen bastante. Son diferenciales complicados. Ok. Vamos esto. Me dice, dos bolas con masa m y m mayúscula y minúscula se conectan mediante una barra rígida de longitud L y masa despreciable como se muestra en la figura. Para un eje perpendicular a la barra, muestre que el sistema tiene un momento de inercia mínimo cuando el eje pasa a través del centro de masa. Demuestre que este momento de inercia es tal. ¿Listo? Lo primero es calcular ese momento de inercia. Es decir, nosotros vamos a utilizar la ecuación para masas puntuales. Bien, la sumatoria de las masas por las distancias al cuadrado. Entonces, según ese dibujo, la primera masa sería la masa mayúscula, me imagino, y está a una distancia x. ¿Sí? Sí. Bueno, el segundo sería la masa pequeña, me imagino, y está a una distancia L menos X. Al cuadrado. ¿Ya? Ese es el momento de inercia de la partícula. Ahora, cuando el ejercicio me dice muestre que el sistema tiene un momento de inercia mínimo, es decir, algo de lo que yo les decía, ¿no? Siempre que yo tengo una rotación y aquí tengo X como variable y es mi única variable alrededor del centro de masa, ese momento de inercia va a ser lo más pequeño posible. Esta es mi ecuación para el momento de inercia. ¿Cómo hago para hallar la posición en la cual ese momento de inercia es mínimo? Que nos ha enseñado el cálculo, que ya lo hemos hecho algunas veces de hecho. ¿Qué le hago a esta ecuación para hallar ese mínimo? La derivo. Ajá, la derivo con respecto a... Respecto a X. Sí, pero bueno, el concepto general es, yo tengo una ecuación que me modela algo, la vida real. Si yo la derivo con respecto a la variable que me la optimiza, entonces estoy haciendo un proceso de eso, de optimización alrededor de un punto, alrededor de una variable, una coordenada y un parámetro, ¿sí? Entonces yo llego y derivo el momento de inercia con respecto a X, estoy optimizando el momento de inercia con respecto a X. Me va a dar diferentes cosas. Si la función tiene mínimos o máximos, me los va a dar, por supuesto. ¿Cómo claro cuál es cuál? Con el criterio de la segunda derivada. ¿Listo? Aquí creo que solamente me va a dar uno, por la forma de la ecuación, es cuadrática. No hay ningún problema. En fin. De I de X igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a derivar esa ecuación de inercia y la vamos a igualar a 0 para hallar el mínimo. Entonces me quedaría ok. De esta primera parte la derivada es simplemente 2x por m. Bueno, no en ese orden. Listo. Y de esta tengo la derivada de un cuadrado. Así que me queda 2 veces esta cantidad. ¿De acuerdo? Y luego, Por menos. Por la porque interna. voy haciendo cada vez más pequeño. Es decir, yo ya derivé este 2, ahora me voy al paréntesis.
Esto es constante, esto no me hace nada, y tengo este menos acá acompañándome la x. Así que me va a quedar menos 2 veces esto que tengo acá. ¿Listo? Bueno. Ok. Tenemos por aquí este 2, mx. Yo creo que voy a romper esto. Es decir, de aquí tenemos menos y menos, vamos a tener un más. Voy a sacarlo primero. 2mx. Y aquí tenemos un menos. 2ml. Igual a 0. ¿Listo? Voy a dejar lo que tiene x del lado izquierdo. De hecho, le voy a sacar factor común de una vez. Y a la derecha lo demás. Ese 2 puedo haberlo cancelado hace rato. Porque está está igualado a 0. Siempre que yo tengo algo igualado a 0 y es término común, lo puedo cancelar sin ningún problema. Pero bueno. Y listo, ya tengo mi valor de x. Ok, lo escribo así como para dejar la relación de masas aparte de la longitud. Y creo que... Ah, no está en ningún lado. Bueno, es un poco más conveniente. Porque yo sé que la relación de masas simplemente me da un numerito. 3, 4, 5, 20. Y L, metros. Entonces tenemos aquí algo dimensional por metros. Metros igual a metros. ¿Listo? Bien. Esa es la posición que me dice que está el centro de masa. O sea que la derivada del momento de inercia con respecto a la longitud para este ejercicio y para muchos otros va a ser la posición del centro de masa en esa dimensión. Es un poquito audaz esa definición, ¿no? Sería... Hay que comprobarla, mejor dicho. O sea, es como si yo cogiera... Es decir, si yo derivo esto al otro lado con respecto a R, este 2 simplemente baja. ¿Sí? Pero me falta aún así la sumatoria de todas las masas abajo. O sea, para este ejercicio funciona muy bien, pero no quiere decir que para todos vaya a funcionar o dependa, o sea, pues se pueda calcular tan sencillo, por así decirlo. Pero bueno, es lo que me dice el ejercicio. Entonces calculemos el centro de masa. Perdón. Bien. Lo puedo calcular desde cualquier punto, ¿no? Lo más sencillo sería calcularlo desde donde se está midiendo x, es decir, yo veo que x se está midiendo desde acá, ¿sí? Entonces el valor que me da x es desde ese eje de referencia. Entonces lo voy a medir desde la izquierda. Desde la izquierda, ¿cuánta masa me contribuye la masa mayúscula? O sea, ¿cuál es la posición de esa masa mayúscula? Es 0. 0, Cero. ¿cierto? Así que aquí, si yo quiero llegar a calcularlo, la masa mayúscula no me va a contribuir nada. La otra masa sí me va a contribuir. ¿Cuánto me contribuye? L por M. L, ¿de acuerdo? La longitud que está arriba, la longitud de la barra completa por M minúscula. Vamos a hacer para mantener la notación. Y abajo vamos a tener la sumatoria de masas. ¿Ok? Efectivamente, esas son exactamente iguales. ¿Listo? Bueno, para la segunda parte, bueno, no hemos hecho nada de hecho, sino demostrar que el mínimo pasa, pero no hemos demostrado el momento, ¿no?
Muestra que el sistema tiene el momento de inercia mínimo cuando pasa por a través del centro de masa. Bueno, eso ya está. Ahora miremos cuánto es el momento de inercia. Es decir, ya tenemos la posición de X, la tenemos acá o acá, cualquiera de las dos. Y ahora la reemplazamos de nuevo en la posición, en el momento de inercia original. ¿Listo? Así que, ya que es esta ecuación la que voy a usar, me quedaría la masa por Profe, le faltó la L ahí en la relación de masas por L. ¿dónde? Ah, la Donde acaba L, de acá, cambiar acá, la acá, acá. X. Ya, Ajá, perdón. sí, señor. Listo. Ok, de los dos lados de la ecuación, es decir, yo veo la misma aquí, un L cuadrado, y acá en estos dos también veo un L cuadrado que lo puedo sacar. Sí, lo puedo sacar de hecho de los dos términos, es decir, lo puedo sacar de toda la ecuación, un lado. O sea, ya veo este L cuadrado que está aquí, acompañando al new. Voy a sacarlo discretamente en cada paso. ¿Listo? Creo que hoy normalmente no hay clase en esta sala, ¿o sí? ¿O ustedes lo terminan? No sé, profe, si hay clase. No me acuerdo, normalmente creo que no. Ok, ayer cometí un error de hecho cuando hice este ejercicio con el otro grupo. Me apresuré demasiado. Resolví este cuadrado, o sea, elevé los términos al cuadrado viendo que aquí podría llegar a cancelar algo. Entonces hagámoslo bien, más corto. Ayer se me complicó al final. Va a sacar ese L. Creo que eso fue lo que hice, no recuerdo. Listo, aquí me quedaría S1 multiplicando a lo que tenemos acá, es decir, a M más M, menos M minúscula sobre la sumatoria de las masas. ¿Listo? De aquí ya no tenemos dependencia con M minúscula al cuadrado. ¿Ok? Miren aquí algo curioso. Acá nosotros tenemos una masa M multiplicando una minúscula al cuadrado. Y aquí tenemos una minúscula multiplicando a una mayúscula al cuadrado. ¿Ok? O sea, al menos tenemos una lineal siempre. Tenemos M mayúscula por M minúscula y podemos llegar a sacar también este producto, M más M. O sea, podemos sacar el término lineal de los de dentro del paréntesis. Me explico. Vamos a hacer eso. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo?
que podemos hacer lo que tengo a la izquierda. Profe, ¿no lo podía sacar al cuadrado? ¿Para qué? El Lo puedo sacar denominador. lineal. Ah, bueno. A ver, puedo llegar a sacar lo mismo en la parte derecha. Es decir, voy a tener aquí un m más m sobre m más m. ¿Listo? Y lo que voy a tener adentro va a ser un poco diferente. A este le cuadramos, vamos a llegar a todo. Ok. De hecho, este m más m, minúscula en mayúscula, ya es el término que yo estoy buscando. ¿Sí? O sea, L cuadrado más esto sobre las dos. M cuadrado más esto sobre las dos. Lo puedo llegar a sacar del factor común y ver qué es lo que pasa adentro. ¿Listo? Aquí tenemos término común para lo que está aquí dentro del paréntesis, así que me quedaría. ¿Cómo era? M minúscula más M mayúscula sobre M. Puede ser minúscula más mayúscula, no importa. Es decir, esto que tengo acá se me cancela a 1. Por eso no saqué el cuadrado. No me cambie las cosas. Ayer le hice caso a alguien. Listo. No, mentiras, ayer se me complicó, fue acá, no sé si fue mi culpa. Le ve esto al cuadrado antes de mirar que se me cancelaba la M minúscula y después no encontraba cómo cancelarla. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ahí les quedan. No les quedan ejercicios. Ok, vamos mañana. Hasta luego. Gracias Listo, por venir. profe. Vale, gracias. Chao, profe, gracias. Chao.